Así ha comenzado el Pleno del Parlamento, con un minuto de silencio para recordar a las 151 personas fallecidas en Canarias con coronavirus. Tras 2 meses sin plenos presenciales, la Cámara ha mostrado su respeto y apoyo a los familiares de las víctimas mortales y también su agradecimiento a quienes han estado trabajando en primera línea en la lucha contra la COVID-19. 151 personas que han perdido su vida en estas semanas. Un recuerdo a sus familias y a sus seres queridos, que durante largo tiempo, casi todo el tiempo que ha durado el confinamiento, ni siquiera pudieron despedirse de ellos. Gracias por seguir al otro lado, les pedimos disculpas, hemos podido solucionar ya los problemas técnicos y seguimos, porque ha sido un pleno con una imagen diferente, con tan solo 25 diputados en la Cámara para cumplir con los protocolos de seguridad. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha respondido Javier Hernández a las preguntas de los grupos parlamentarios. Sí, las intervenciones del presidente Torres en el pleno de hoy a preguntas de los grupos han girado en torno principalmente a cuestiones como la sanidad, a la que el presidente otorga en estos momentos la prioridad, y a la recuperación económica del archipiélago tras el cierre turístico. Una recuperación económica que se presenta complicada y para la que el Gobierno llama a la unidad y al consenso a todos los grupos parlamentarios. Ciudadanos ha criticado el retraso del Ejecutivo en el pago de las ayudas para autónomos. Ningún autónomo de Canarias ha cobrado todavía esa ayuda porque ustedes han tardado un mes. Que esta región, por cierto, es la que mayor número de porcentajes de autónomos ha cobrado de la Administración General del Estado. Desde la agrupación socialista Gomera aplauden las reuniones bilaterales con el Estado. Y me alegra enormemente que la ministra haya abierto una puerta a las corporaciones insulares para una reunión bilateral también para suplir esa carencia de recursos. Son avances que seguiremos en las próximas comisiones bilaterales sin renunciar a cuestiones que vamos a poner sobre la mesa. Sí Podemos plantea la búsqueda de alternativas a la dependencia turística. El modelo turístico se nos ha caído y, por tanto, nuestra economía se ha caído y no podemos seguir con la vieja normalidad. El COVID cambia todo y pasamos a tener prioridades. La primera es preservar la salud e intentar salvar vidas. Nueva Canarias felicita la gestión del Gobierno. Los buenos datos en materia del impacto del virus en Canarias han sido mejor que en el resto del Estado. Infraestructura, respuesta sanitaria, vigilancia y en cuarto lugar, importantísimo, responsabilidad social. Reproches a Torres de lo que a juicio de los populares ha sido un fracaso a la hora de obtener apoyo financiero del Estado. Espabile, señor Torres. Escúcheme, de verdad, luche porque el señor Sánchez le suscriba al pacto. Si no sabe qué, pese a su buena voluntad, va a quedar en nada. El Gobierno de España da fondos no reembolsables a las comunidades autónomas. Ustedes, cuando llega una crisis, lo que hacen con Canarias es retirar los convenios, las partidas económicas y ahogar a la comunidad canaria. Los nacionalistas han reclamado un plan claro y específico para el turismo. Canarias debe contar, sin espera ya, señor presidente, con un plan claro, un plan específico de medidas concretas para actuar de manera inmediata en el sector turístico. Fundamentalmente hoy, a día de hoy, no se puede viajar a Canarias en turismo, pero lo tendremos que hacer pronto, pero siempre de manera segura. Desde el Grupo Socialista se ha destacado la cooperación política en la gestión. Con coordinación, con asimetría, con responsabilidad y con cogobernanza. Se hizo un trabajo riguroso en Canarias y compartido. Un pleno en el que se ha aprobado una futura modificación del reglamento para permitir sesiones y voto telemático. Se asegura así el cumplimiento de las medidas de protección para evitar contagios. Los diputados también han reconocido la labor de las limpiadoras del salón. Como decíamos, sanidad y economía han ocupado buena parte del debate de hoy. En este sentido, el consejero de Sanidad, Julio Pérez, ha confirmado que el Gobierno cuenta en cantidad suficiente tanto de equipos de protección como de test de diagnóstico. En el ámbito económico, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha aclarado la necesidad de recurrir al endeudamiento para poder asumir, entre otras cuestiones, las prestaciones para 245.000 trabajadores canarios que se han visto incluidos en ERTE, en expedientes temporales de regulación de empleo, desde el comienzo de la pandemia. Los 4 millones de trabajadores en ERTE cuestan 4.400 millones de euros mensuales. Es que los 245.000 que tenemos aquí, más los desempleados y más los autónomos, que tenemos 60.000 autónomos, cuestan 500 millones mensuales.
Esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo de la única manera que se puede hacer, que es endeudándose, porque el Gobierno de España no fabrica el dinero y nosotros tampoco. En este momento yo creo que el Gobierno puede decir que tanto los equipos de protección, las mascarillas y los equipos de protección, como los test, se dispone de ellos en cantidad suficiente y se están aplicando y practicando con criterios equitativos a quienes los necesitan, a quienes más los necesitan. Intensa actividad en el Parlamento porque también en la Cámara han terminado esta tarde las reuniones del presidente Ángel Víctor Torres con los representantes de los grupos. Sobre la mesa, Javier Hernández, la búsqueda de consenso para un plan de reconstrucción. Sí, hoy ha continuado la ronda de contactos que lleva a cabo el presidente Torres con los grupos parlamentarios para impulsar el plan de reactivación social y económica de Canarias. Un plan al que se suma la agrupación socialista Gomera con el refuerzo de los servicios públicos esenciales como prioridad, mientras Ciudadanos reclama una ficha financiera para prestar su apoyo al plan y Coalición Canaria ve posible el acuerdo en cuanto a las medidas a adoptar, pero reclama también mayor concreción en cuanto a la financiación del plan. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha continuado con las reuniones iniciadas ayer con los diferentes grupos parlamentarios. Hoy ha comenzado con el grupo parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Su portavoz, Casimiro Curbelo, ha solicitado que se dé prioridad al fortalecimiento de los servicios esenciales y a la mejora de la eficacia administrativa. Cuando hablamos de sanidad, las personas vinculadas a la sanidad, los profesionales, el atender en un momento de dificultades económicas cuando hay más desequilibrio en los servicios esenciales, como son la sanidad, la educación y las políticas del bienestar. Turno después para la portavoz del Grupo Mixto Ciudadanos, Vidina Espino, quien le ha planteado a Torres que para alcanzar un acuerdo es necesario establecer un marco financiero. Nosotros lo que le hemos trasladado es que vemos más factible un pacto pues más sencillo, un pacto que vaya al fondo de la cuestión, que garantizar esos fondos que necesita Canarias. Coalición Canaria ve posible llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero exige más garantías sobre la financiación con la que se contará y certezas en sus medidas. Entendemos que no puede ser una declaración de voluntades, no puede ser una declaración de buenas intenciones el acuerdo, sino que tiene que ser un acuerdo que le demostremos a la sociedad con la que vamos a firmar todos que es un acuerdo creíble, que es un acuerdo con certeza, que es un acuerdo realizable. Reuniones que el Gobierno califica de positivas. La valoración que hacemos de hoy ha sido bastante positiva porque tanto los grupos que pertenecen a la oposición han mostrado pues un amplio ánimo de llegar, de alcanzar consensos, alcanzar acuerdos y han hecho sugerencias, han hecho aportaciones. La próxima semana el Ejecutivo continuará con las reuniones, turno para el tercer sector y los colegios profesionales. Torres también se ha reunido con los presidentes de los cabildos que han pedido mayor flexibilización fiscal y compensaciones por la pérdida de los recursos del REF, que valoran en más de 590 millones de euros. Según los cálculos de la FECAI, la capacidad presupuestaria de los cabildos se verá afectada al caer en más de un 40% sus recursos corrientes. La Federación también plantea que el Estado modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los cabildos y entidades locales de las islas puedan hacer uso del superávit y remanentes de tesorería para destinarlos a asuntos sociales. Tras 2 semanas en la fase 1, las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa dan un paso en la desescalada y a partir del lunes pasarán a la siguiente fase, a la fase 2. Miguel Vega Madrid lo confirmaba esta misma tarde el ministro de Sanidad. Sí, junto a ellos lo hará también Formentera en Baleares. Estas 4 islas suponen 45.000 personas que estarán a partir del lunes en la fase 2. El resto, el 70% de la población, unos 34 millones de personas, continuarán en fase 1 con la suma de Granada, Málaga, regiones de Comunidad Valenciana, Cataluña y las provincias de Castilla y La Mancha que continuaban en fase 0. El 30% de la población, unos 14 millones de personas, suponen Comunidad de Madrid, la ciudad de Barcelona y las regiones
regiones sanitarias de Castilla y León continuarán una semana más en la fase 0. Eso sí, lo hace con algunas medidas de flexibilización, como la apertura de algunos comercios de menos de 400 metros cuadrados y también la apertura de museos y bibliotecas con un 30% de ocupación. Y ahora, tras solicitud de los responsables de sanidad de las Islas Canarias, se han pasado a fase 2. Son las Islas del Hierro, La Gomera y La Graciosa, que también las pueden ver en este mapa con un color un poco más verde que el resto de las islas que están todavía en fase 1. Reuniones sociales que en fase 1 son de hasta 10 personas se incrementan a 15 personas. No hay limitación en cuanto a superficies comerciales para abrir los establecimientos comerciales. Por tanto, se permite la apertura de todos los centros comerciales. Se permiten, bajo ciertas condiciones, la celebración de bodas, y los velatorios se permite la presencia de personas, hasta 15 personas, en recintos cerrados y 25 en espacios públicos. El Gobierno de Canarias ha mostrado su satisfacción por la entrada de La Gomera, El Hierro y La Graciosa en la fase 2. Asegura que este paso está basado en criterios objetivos, dado que llevan semanas sin contagios. Satisfacción que hemos tenido hoy al saber que el Ministerio ha avalado la propuesta que se ha formulado desde el Gobierno de Canarias para que las 3 islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera hayan accedido a fase 2 y se hayan convertido así de nuevo en los territorios pioneros en España que están dando esos primeros pasos. También hay reacciones en las islas que pasan de etapa, ampliarán su actividad económica y social. Es una petición de las instituciones regionales y locales y finalmente, Llurena Goya, La Gomera cumple con los requisitos para seguir avanzando en la desescalada. Sí, el próximo lunes 18 La Gomera estará en fase 2. El Ministerio de Sanidad ha aceptado esa propuesta del Gobierno de Canarias para seguir avanzando en la desescalada porque se cumplen esos parámetros sanitarios y de control para dar un paso más. Aún quedan por definir exactamente esas medidas, pero se podría aplicar la reapertura, por ejemplo, de las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos o del servicio de mesas del interior de bares y restaurantes, aunque todo ello con un aforo limitado. En esa segunda fase sí que se mantendrían las restricciones de movilidad con otras islas. Seguiría el aeropuerto sin actividad y también los controles en el aeropuerto de la capital. Desde el 23 de abril La Gomera está libre de COVID-19. El próximo lunes se cumplirían esas 2 semanas en fase 1, manteniendo a cero los nuevos contagios a pesar de la reactivación económica y del mayor movimiento de la población en la calle. Ahora es tiempo de seguir actuando con responsabilidad. Este es el reconocimiento a un trabajo bien hecho, un trabajo de una gran cantidad de profesionales de la sanidad, de la sociedad civil, que ha tenido un comportamiento exquisito, excelente, y un conjunto de colectivos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Cruz Roja, Protección Civil, todos han hecho lo posible para que la isla de La Gomera haya tenido una evolución epidemiológica que lógicamente tiene 0 contagios y que hoy nos permita entrar en la fase 2. Pues la gente más o menos está guardando las normas. Es que hay control aquí en La Gomera y bueno, han salido las cosas bien. En La Gomera pues no tenemos ya coronavirus, afortunadamente. El Hierro, sin casos activos desde hace más de 50 días, también es una de las islas que entra el próximo lunes en la fase 2. María Fernández, buenas noticias para los herreños, ¿no? Así es, cumpliendo con el pronóstico, el próximo lunes entraremos en esta nueva fase. ¿Y qué supondrá? Pues teniendo en cuenta algunos matices aún por definir, se podrán celebrar bodas con límite de personas, se amplía el número de asistentes a velatorios, los bares y restaurantes podrán abrir las zonas de interior con aforo limitado, las reuniones en los domicilios podrán ser de más de 10 personas, se abrirán también centros educativos y de formación como autoescuelas u academias, se reanudará la caza y la pesca deportiva y también se podrán celebrar actos y espectáculos con aforo limitado. Estas solo son algunas de las actividades, pero son muchas más que nos darán algo más de libertad en la desescalada. Esta noticia los herreños se la han tomado de forma positiva, el presidente del Cabildo también, pero pide mucha precaución y que se sigan tomando las medidas sanitarias exigidas.
Vemos con detenimiento si los barcos y los aviones que tenemos son suficientes o no y cómo nos condiciona esto. En cualquier caso, las medidas de control, supervisión y de las medidas higiénico-sanitarias deben ser conservadas escrupulosamente por parte de todos los arreños. Reunirse en los bares y no sé si llegarán a dejar jugar una partida de dominó. Una partida de dominó en el bar ahí que lo pasa uno bien. Pues esperemos que sí que puedan jugar esa partida de dominó. En La Graciosa también pasarán el próximo lunes a la fase 2 de la desescalada, mientras que Lanzarote empezará su segunda semana en fase 1. Hay 3 casos activos en la isla. Sara Duarte, los 3 pacientes están ingresados. Efectivamente, desde hace 2 días no hay ningún paciente con COVID-19 recibiendo atención domiciliaria. La última vez que se registraron 3 casos activos fue el pasado 19 de marzo. 2 meses después volvemos a esa cifra. Las 3 personas están ingresadas, 2 de ellas en la planta de cuidados intensivos. Mientras tanto, La Graciosa ha permanecido todo este tiempo libre de COVID-19 y así pasará a la fase 2, aunque los gracioseros no podrán beneficiarse de todas las ventajas de esta nueva fase al carecer de espacios como cines o teatros. Tampoco podrán acceder a Lanzarote al estar todavía en la fase 1. El único restaurante que ha abierto podrá a partir del lunes atender a sus clientes dentro del local, eso sí, con aforo limitado. También las embarcaciones recreativas y deportivas podrán reanudar su actividad. Las circunstancias de la isla de La Graciosa hacen que no puedan beneficiarse de gran parte de las ventajas de esta nueva fase. Sí que me hubiese gustado que este proceso de desescalada lo realizasen las 8 islas por igual y por otro lado sí que creo que sigue siendo necesario que se controle la entrada y la salida de las personas en el puerto de Órsula. Todos los negocios que se dedican al turismo pues se permanecerán cerrados. El cambio ha sido muy poco porque la economía de La Graciosa vive del turismo. Vamos a repasar las cifras que deja el coronavirus en toda Canarias. Por 4º día consecutivo, las islas no registran ninguna muerte por el coronavirus, manteniendo el número de fallecidos en 151 personas. El total de contagiados es de 2.284, con 4 positivos más en las últimas 24 horas, aunque solo uno de esos casos han necesitado hospitalización. Respecto al número de altas, el archipiélago registra 1.519. Han superado ellas ya la enfermedad. Y con estas cifras hacemos recuento de nuevos positivos desde que empezó esta semana y se han registrado de media, Escarlata de Dios, menos de 5 contagios por día. Sí, así es. En total, 24 casos se han registrado por COVID-19 durante toda esta semana en el archipiélago. De los 2.260 casos registrados el lunes hasta los 2.284 que suma Canarias a esta hora. Podemos decir también a esta hora que 614 casos continúan activos, 614 casos positivos continúan activos, esto es 614 personas que luchan en este momento contra la enfermedad en el archipiélago. Y de esos contagios activos también se contabiliza al personal sanitario. Sanidad ha constatado que desde que comenzó la crisis aquí en Canarias se han registrado 586 contagios entre los trabajadores de este sector. Sanidad ha obtenido estos datos a través de más de 29.000 PCRs que ha realizado a todos los trabajadores. En total podemos decir que de la plantilla del Servicio Canario de la Salud supone el 1,8% de los 31.000 trabajadores que conforman la plantilla. Gracias, Escarlata Dios. Y en Gran Canaria hoy los casos activos se han reducido a 76. Las altas ya superan las 450 personas. Hoy hemos conocido además que el aeropuerto de esa isla será Armiche Díaz, uno de los 5 con permiso para recibir vuelos del extranjero. El Ministerio de Transportes publicaba hoy una orden por la que este aeropuerto junto a otros 4 de la península van a ser los únicos autorizados a recibir los pocos vuelos que se permiten en este estado de alarma. Son aeropuertos con medidas y controles suficientes para recibir a esos visitantes que van a tener que seguir justificando su viaje. El aeropuerto de Tenerife Sur, desde Canarias, se cree que debe formar parte también de esa lista.
Para aquellos que entran por vía marítima con tráfico internacional deberán hacerlo por los puertos de las capitales canarias, de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que recordar que a partir de hoy, además, todo aquel que venga desde el extranjero a Canarias debe pasar una cuarentena de 14 días. Desde que comenzó el estado de alarma, Cáritas ha atendido más de 3.000 peticiones de ayuda social solo en Tenerife. Cumpliendo con los protocolos sanitarios, la entidad ha mantenido más de 100 puntos de atención que han tenido que adaptarse a la demanda. Durante el estado de alarma se ha incrementado en casi un 50% la solicitud de ayuda. Uno de los perfiles más frecuentes es el de familias con varios menores a su cargo en situación de desempleo y sin ayudas. También hay un incremento en el número de migrantes y demandantes de asilo. Y ahora estamos en 1.600 atenciones que son familias al final que van demandando ayuda. O sea, estamos hablando casi de un 50% más que lo que había hasta ahora, ¿no? El presidente del Cabildo de Tenerife ha querido conocer la labor que está realizando Cáritas y reforzar la colaboración con la entidad. Con un servicio creo que es fundamental y que se ha vuelto especialmente esencial en estos días, y es la del apoyo solidario a los que lo están pasando peor, los que no tienen una alternativa de alimentación, los que de alguna forma no tienen perspectivas a corto plazo de buscar una solución laboral. Esta ONG además se encarga de proporcionar vales para hacer compras en supermercados o entregan pack de alimentos. También en menor medida dan vales para medicamentos. Demuestran su solidaridad en primera línea de batalla cada día, pero además los profesionales del Hospital Universitario Dr. Negrín lo han hecho con una iniciativa de recogida de alimentos para las familias más afectadas por esta crisis. 1.500 kilos han conseguido reunir entre alimentos y productos de primera necesidad. Hoy el centro hospitalario ha entregado al Banco de Alimentos de Las Palmas esos 1.500 kilos. Son conscientes, dicen, de que muchas personas están sufriendo graves problemas económicos y es su forma de demostrarles su apoyo. Somos conscientes de lo afortunados que somos porque seguimos teniendo un sueldo que llega a nuestros hogares y sabemos que no todas las familias están en la misma situación. Hemos querido aportar nuestro granito de arena haciendo una recogida de alimentos para entregar al Banco de Alimentos de Gran Canaria. El Gobierno de Canarias se plantea habilitar espacios en los edificios públicos para cuidar a los hijos de los funcionarios y permitir así la conciliación durante este estado de alarma. Además, se va a proponer que los trabajadores públicos puedan flexibilizar su horario para, por ejemplo, trabajar por las tardes. También se podrían establecer hasta 4 días de permiso al mes para cuidar a menores o dependientes. La Administración quiere que estas medidas se puedan trasladar también a la empresa privada. Se crearán grupos de trabajo para favorecer la conciliación en el ámbito público y privado hasta que comience el próximo curso escolar. Para alcanzar esa normalidad que todos anhelamos, también es necesario la conciliación familiar, el poder acudir a nuestro puesto de trabajo sin tener la preocupación de con quién dejamos a los más peques de la casa. Quienes acaban abandonando el mercado laboral para asumir los cuidados son las mujeres. Así que nos preocupa y nos ocupa, y este comité desde luego es un ámbito ideal para abordar estas cuestiones. Importante descenso de muertes diarias en el conjunto de España. En 24 horas, en las últimas 24 horas, se han registrado 138 fallecidos por COVID-19. El número total de víctimas mortales se sitúa en 27.459 en toda España. Sí que se ha producido un importante repunte en el número de contagios, con 549 nuevos positivos. Más de 230.000 personas han padecido la enfermedad y más de 144.000 ya han logrado superar el coronavirus. En todo el mundo ya se contabilizan 4,5 millones de contagios. Las altas superan el 1.600.000 y los fallecidos alcanzan los 304.631. Eso sí, ya hay países europeos que parecen haber dejado atrás lo peor de esta crisis sanitaria. Eslovenia se ha convertido en el primer país de Europa en declarar oficialmente haber salido de la pandemia. Sus números, 103 fallecidos y menos de 1.500 casos desde marzo, en una república de 2 millones de habitantes, han llevado a su primer ministro a anunciar el fin de la alarma.
que ha sido recibido con escepticismo por parte de la población. La Universidad de Oxford trabaja para que esa noticia llegue pronto a todo el mundo, en la investigación de una vacuna que, en opinión del grupo de investigadores, podría resultar además muy barata de producir según la línea de trabajo actual. En Francia, un niño de 9 años ha fallecido a causa de la enfermedad de Kawasaki, cuya vinculación con el COVID-19 está aún en estudio, pero apunta a ser bastante probable. En Moscú trabajan en la detección y prevención, y por ello se han programado test masivos, mientras en Noruega festejan hoy su Día Nacional. Su gabinete de ministros se ha grabado bailando para celebrarlo, pero manteniendo la distancia social en su baile. Y salimos hasta Venezuela para conocer la última hora de la pandemia, donde siguen aumentando los casos por coronavirus y además siguen los problemas por la falta de combustible. Adriana Núñez. En Venezuela el número de muertes por coronavirus se ha mantenido en 10 desde las últimas 3 semanas. Sin embargo, los casos de contagiados han aumentado a 355 de acuerdo con el balance oficial. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, extendió la cuarentena durante 30 días más, pero se desconoce si una vez culminado este periodo habrá otra extensión, cosa que preocupa tanto al sector comercio como a la industria, sectores que han solicitado haya una reapertura progresiva y tomando las medidas de seguridad e higiene correspondientes. Mientras tanto, la Academia de Ciencias ha advertido que el pico de la pandemia en Venezuela podría registrarse entre junio y septiembre. En junio con un total de 4.000 casos diarios y en septiembre con unos 1.000 casos diarios. La situación de crisis económica en Venezuela se mantiene. Por ejemplo, el tema de las largas filas para surtirse combustible no ha cesado. Hay personas que duran incluso toda una semana esperando poder llenar el tanque de su vehículo. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Hoy, 15 de mayo, el pueblo palestino conmemora la Nakba, el día en el que se inició el mayor éxodo de refugiados palestinos del que se cumplen 72 años. En Canarias se encuentra la comunidad más antigua de Europa y este año han realizado un vídeo para que su lucha no caiga en el olvido. Canto estos versos para animar los actos del día de la Nakba, ocupación de Palestina. Nakba significa catástrofe en árabe y catástrofe es lo que supuso la expulsión de miles de personas de territorio palestino con la creación del Estado de Israel. La expulsión de los palestinos de su tierra, la destrucción de unos 500 pueblos palestinos, la masacre. Muchos de estos palestinos recalaron en Canarias, un lugar que aunque en un principio era de paso, acabó siendo un hogar para un buen porcentaje de ellos. Aquí se reúne la comunidad palestina más antigua de Europa. Este era como un puerto donde paraban los barcos para luego seguir hacia América. Y claro, llegaron aquí, les gustó esta tierra. Y realmente la verdad que el pueblo canario es un pueblo muy acogedor. Canarias fue su nuevo hogar, pero nunca olvidaron sus raíces. Este pañuelo me hace recordar a mi padre, Palestina. Y este ramo es de nuestra finca de olivo en Palestina. Ya volveré y llevaré a mis hijos para que conozcan al pueblo de los bisabuelos y para que conozcan Palestina. Miles de personas siguen hoy en una tierra que más que nación se ha convertido en una cárcel al aire libre de la que no pueden entrar ni salir. Un olivar inmortal. Yo soy de allí, Palestina, contra el olvido. Y en Fuerteventura, la situación por COVID-19 se mantiene estable. La isla contabiliza a Almudena Betancor 2 casos activos. En estos momentos, una persona continúa ingresada en cuidados intensivos en el hospital de la isla y otra permanece en su casa bajo seguimiento médico. Tras más de 2 meses de estado de alarma en Fuerteventura, hasta el momento se han contabilizado un total de 45 casos por COVID-19, de los cuales 43 son ya pacientes que se han recuperado. Durante todo este tiempo, en la isla se han realizado en torno a 1.750 test PCR, de los que 1.000 corresponden a personal sanitario. Pruebas diagnósticas que continúan realizándose en Fuerteventura, incluso aquellas personas que presenten síntomas distintos a los que se consideraban prioritarios al inicio de esta pandemia. Una pandemia que, tal como están reflejando estos datos, se mantiene estable aquí en la isla Majorera.
Y en La Palma se siguen acumulando los ceros. Poco a poco la cifra de casos activos se va reduciendo. Javier Sánchez, apenas supera la veintena de afectados la isla. Uno Balta y la cifra se queda en 21. Además, hay que recordar que se realizaron 52 pruebas PCR y todas ellas fueron negativas. La semana pasada se llevó a cabo ese estudio masivo de los sanitarios de la isla, de ahí vino ese pequeño repunte, pero ahora mismo la curva vuelve a ser claramente descendente. Ascendente, sin embargo, es lo que le está sucediendo a las bodegas Llanovid, un reconocimiento por parte de la Fundación Starlight del que ha conseguido su sello de distinción. Y es que la defensa del cielo y el derecho a luz de las estrellas que realiza la bodega le ha permitido conseguir esta consideración. Es la primera bodega del mundo que lo obtiene. La influencia que el cielo tiene en los vinos y en el viñedo es importantísima para nosotros y para los muchos viticultores que nos traen su uva. No tenemos más que palabras de agradecimiento por esta certificación como bodega Starlight. La cosecha de albaricoques este año en Gran Canaria se ha visto perjudicada de manera brusca por la densa calima del mes de febrero. Los agricultores, los grandes perjudicados, han pasado de los 100.000 kilos el año pasado a los 30.000 esta temporada. Extra, primera y segunda. Son los tres tipos de albaricoques que se dan en San Bartolomé de Tirajana, principal productor de esta fruta de toda Canarias. Este año, como consecuencia del tiempo, se ha visto perjudicada su producción. Estas cajas hace un año se multiplicaban por 4. Solíamos coger a lo mejor 20.000 kilos, este año estaremos cogiendo, no llegamos a 5.000 kilos este año. La cosecha del albaricoque se verá este año reducida en un 70% y es debido en parte a la calima que hubo en el mes de febrero. Se ha visto reducida por la tierra que hubo en el mes de febrero y eso lo que hace es que quema la flor del albaricoque y por eso hay un 70% ha disminuido la producción este año. La falta de lluvia este año también ha hecho estragos en la cosecha. Muchos árboles se han secado también, lleva ya por lo menos 3 años que no llueve bien. Y por mucha agua de río que se le ponga, pues no es igual que el agua del cielo. El albaricoque se empieza a producir al final de febrero hasta la primera quincena de junio, que es el rojo tardío, el último que se coge aquí. A pesar de la disminución de la producción, este año se pondrán a la venta 30.000 kilos de albaricoques que presentan buena calidad sanitaria. Quien más o quien menos, todo el mundo se ha visto obligado a reinventarse y a cambiar sus planes durante esta pandemia y especialmente en el mundo empresarial. Como ejemplo, un local de Las Palmas de Gran Canaria nació para ser discoteca y hoy se ha reinaugurado como terraza. MoMA Club nació a finales de 2019 como local nocturno. El coronavirus ha hecho que este viernes se replantee como terraza. Pasar a las tardes no se puede tener buena noche, así que toca intentar tener buen día. Ahora, pues bueno, que es la única fuente de ingresos, la única fuente posible para incluso mantener empleados, con lo cual, bueno, vamos a agarrarnos a ella e intentar ver pues, hasta dónde podemos llegar. Un cambio de rumbo motivado por las circunstancias para poder mantenerse económicamente viables. Agarrarnos a un clavo ardiendo, como se dice, porque al final los riesgos son enormes. Tengo personas que tengo en el ERTE, las saco del ERTE para probar esto si camina, pero no las puedo volver al ERTE. Con lo cual, si esto no camina, a ver cómo lo soluciono. De momento, en el día de su inauguración, el aspecto de la terraza da pie a pensar que la reinvención del local tendrá recompensa. Hoy es el Día de las Familias Diversas. El grupo Séfora del colectivo Gamá está ofreciendo charlas cada viernes para mostrar la realidad que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Por cierto, que hoy además han ofrecido el dato. La mayoría de agresiones LGTBI-fóbicas atendidas durante el estado de alarma provienen del ámbito familiar o vecinal. Así comienza una de las charlas de Mundo Sáfores, una actividad que el grupo activista de mujeres lesbianas, bisexuales y trans Sáfores del colectivo Gamá está organizando durante este confinamiento a través de Instagram. En Mundo Sáfores hemos encontrado un lugar para el cariño y para la valentía. Hemos escuchado historias de acoso e historias de opresión, pero también hemos escuchado historias de esperanza, de amor y de lucha. Las limitaciones de movilidad generadas por el COVID-19 ha impedido que este grupo habitualmente muy activo continuara reuniéndose para celebrar actos de visualización. A través de esta iniciativa dan a conocer la historia de mujeres trans, bisexuales y lesbianas.
fomentar el monosexismo, ¿no? O eres hetero o eres homosexual. Y si estás en medio, pues estás o confusa o no existes directamente. Abordamos temas candentes como son no solo la visibilidad LGBT, sino discriminación múltiple o la realidad de parejas de mujeres visibles, dándose a conocer las historias de compañeras activistas que nos ofrecen profundas reflexiones, pero que también nos acercan su realidad. La actividad ha tenido una excelente acogida en la red social, llegando a tener unas 120 visualizaciones por sesión, un espacio para la reflexión que se repite cada viernes a las 6 de la tarde. Incendio esta tarde en un piso de un edificio situado en la avenida Rafael Cabrera, en Las Palmas de Gran Canaria. Las llamas, como pueden ver, asomaban por la terraza de la vivienda localizada en la 5ª planta. Hasta el lugar se desplazaron varios camiones de bomberos y la policía procedió a evacuar a los vecinos. Varias personas han sido atendidas por una ambulancia en el mismo lugar debido a la inhalación del humo. Afortunadamente, ninguno necesitó ingreso hospitalario. Al llegar nos hemos encontrado la vivienda ardiendo prácticamente casi en la totalidad. Y hemos hecho un tendido de mangueras de 25 y hemos utilizado unos 1.500 litros para poder extinguirlo. Hemos evacuado todo el edificio. El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha hoy el servicio de helicópteros contra incendios de la institución para la nueva campaña de riesgo forestal. Están preparados para actuar, pero lo mejor, recuerdan, es que el incendio no se produzca. Es uno de los 2 helicópteros contra incendios del Cabildo de Gran Canaria que estarán en la isla 6 meses, desde hoy y hasta el próximo 15 de noviembre. Son aeronaves pequeñas que se trasladan con rapidez y que pueden descargar más de 800 litros de una sola vez. Es muy importante que así que haya un foco de incendio se pueda actuar rápidamente y que haya posicionamiento de personal en tierra. Entonces es muy importante el trabajo de primera intervención que hacemos nosotros. Para el Cabildo de Gran Canaria, la prevención de incendios forestales precisa de la suma de medidas públicas y la concienciación ciudadana. Terrenos tanto públicos como privados que estén limpios, que estén despojados de combustibles tan peligrosos para la extinción de los fuegos forestales. En 2021 los helicópteros estarán 10 meses en Gran Canaria para prevenir incendios como el que se produjo el pasado mes de febrero en la isla. La Guardia Civil tuvo que acudir al rescate de una persona que había sufrido un accidente con el catamarán en el que viajaba cerca de la costa de Arona, en Tenerife. El hombre de 42 años informó a los agentes que había caído al agua por un golpe de mar y al intentar subir a la embarcación de nuevo había sufrido un calambre en la pierna. Fue entonces cuando realizó la llamada de auxilio desde la emisora que llevaba en el chaleco salvavidas. Cuando fue rescatado llevaba 25 minutos en el agua. Canarias participa en un proyecto europeo para conocer más sobre los montes submarinos situados al suroeste de Portugal. Un sumergible dirigido desde la Plataforma Oceánica de Canarias ha estado recabando datos durante 3 meses. Centro de Operaciones de Vehículos Marinos de la Plocan. Desde aquí, Tania y Raico han dirigido remotamente la misión de este planeador submarino. Lo pusimos en operación a principios de febrero en el Cañón de Nazaret, en Portugal, con un barco de la Armada Portuguesa, y ha venido recorriendo todos los montes submarinos que se encuentran hasta la isla de Madeira, después cerca de las Salvajes, y de las Salvajes ha venido hasta Taliarte. Tras 90 días bajo el agua, llegaba el pasado 5 de mayo al banco de ensayos de la Plocan después de recorrer 1.800 kilómetros explorando lugares hasta ahora desconocidos. Uno de los más espectaculares es un monte submarino que tiene casi 5.000 metros de altura, es decir, es bastante más alto que el Teide. Tienen una biodiversidad y unos ecosistemas muy ricos, entonces es importante conocer cuáles son sus características. Es justo lo que facilita este sumergible de apenas 1,5 metros y 60 kilos. Cada 10 segundos ha estado recabando hasta 5 parámetros diferentes a 1.000 metros de profundidad. Temperatura del mar, el nivel de salinidad, el nivel de oxígeno disuelto que hay en el mar o la cantidad de clorofila y la turbidez. En total, más de 3,5 millones de datos han ido llegando a esta sala cada 8 horas, justo cuando sale a la superficie para conectarse vía satélite. Si algo va mal, podemos modificar cualquier parámetro para corregirlo. Y todo ello solo con un pack de baterías de litio y sin propulsión mecánica gracias a los cambios de flotabilidad. Dependiendo de si la corriente va a favor o en contra, recorremos más o menos. Hay días que hemos recorrido 11 kilómetros y otros días hemos recorrido 36. Toda la información de esta misión del proyecto IFADO será ahora analizada por los científicos del Instituto Hidrográfico de la Marina Portuguesa.
Y también en el mar, en las costas de nuestras islas, seguimos viendo imágenes como estas. Son unos 20 delfines. Según los expertos, podría tratarse de delfines comunes u otra especie conocida como moteados del Atlántico. Ambas son muy abundantes en nuestras aguas, sobre todo en primavera. La lucha contra el coronavirus se traslada hasta las alcantarillas. La toma de muestras en el agua residual podría ayudar a dar con casos no detectados de COVID-19 por barrios y además alertar de un posible nuevo brote. Científicos de todo el mundo trabajan en esta investigación que se analizó anoche en el programa Fuera de Plano. El coronavirus deja un rastro genético que se mantiene en el cuerpo durante 20 días, pero los científicos demuestran que 3 días después de contagiarnos, el virus ya es expulsado por las heces. En estos momentos, una docena de grupos de investigadores de todo el mundo analizan las aguas residuales. Esto lo que nos dice es, ¿dónde hay una mayor probabilidad de encontrar agentes patógenos? Pues en las aguas residuales. Todos los virus acaban excretándose por una vía o por otra. Este en concreto por las heces. El título viral en los enfermos es muy elevado. Valencia estudia sus aguas para detectar posibles casos. El Ministerio de Sanidad asegura que la intención es trasladarlo al resto de España. Lo cruzas con los datos de incidencia y de prevalencia de la enfermedad, llegarías a establecer una dinámica de la enfermedad que te permitiría manejarla mientras no tuvieras las medidas o bien de curarla o bien de prevenirla. Aquí en Canarias, la Consejería de Transición Ecológica asegura que las aguas ya depuradas de las islas no contienen COVID como para que puedan seguir contagiando y además puntualizan que en el caso de que el virus llegase al mar, la salinidad del agua lo eliminaría en horas. Continuamos nuestro recorrido habitual del mes de mayo para conocer los espacios naturales de nuestro archipiélago. En esta ocasión hacemos una parada en El Cotillo, un pequeño pueblo majorero de origen pesquero. En la costa noroeste de Fuerteventura se encuentra El Cotillo, un pueblo con historia y uno de los espacios naturales más apreciados de la isla. Durante la conquista ganó gran importancia como puerto para el comercio del cereal, la horchilla y el ganado. La Torre del Tostón, que aún se conserva, fue utilizada para defender la costa de piratas e invasores. De origen pesquero, en la actualidad conserva tradiciones que se han mantenido durante generaciones, como por ejemplo la calada del pescado. Se empezó con... no era de jareas, no era de pescado. Los primeros asaderos eran con bidones llenos de mejillones de lapa. Te levantaba tu padre, venga, vamos para que nos ayude allá. Y tú de pequeñito, coño, ¿sabes? Pero cuando va pasando el tiempo, te va gustando. Pero si hay algo que sobre todo caracteriza al pueblo norteño, son sus playas. Aguas cristalinas que invitan a la calma, que se fusionan con la arena dorada en una perfecta simbiosis y que contrastan con el lado más salvaje. Calas casi vírgenes y un faro que no deja de alumbrar a los marineros para que lleguen a buen puerto. Naturaleza que ante la situación actual ha resurgido como el ave fénix, aves que ahora pasean libremente sin levantar el vuelo. El campo está como nunca, que están viendo aves en lugares increíbles, ¿no? Y entonces, y las playas, ¿no? El chorlitejo patinegro, que está también en peligro de extinción, pues lo ves criando en las playas que no se veían. Un lugar para dejarse llevar por el sonido del mar y la brisa de la Isla del Viento, en un entorno privilegiado que ahora descansa hasta que podamos volver a ver estos atardeceres juntos. Finalizamos la 9ª semana desde que se decretara el estado de alarma con nuestra peculiar mirada a la actualidad. Ahí estamos, apareciendo en ese plasma en un lado, otra vez con aquella barrera tan de los años 80 que alguno pensaba incluso que era un muro real. Ahí están, adelantadas al resto, 3 islas. El Hierro, La Gomera
y la graciosa. Sí que me hubiese gustado que este proceso de desescalada lo realizasen las 8 islas por igual. Pero no será así. Las otras 5 islas, veremos cómo ellas ya levantan la persiana de otra fase y van cosiendo esos desbarajustes emocionales que nos dejan estas 8 semanas en las que hasta los sueños se han puesto en huelga. ¿Qué más puedo perder? Poco más se puede perder si perdemos los sueños, así que imaginemos que podemos volar como hace Marlene para ser la más rápida en llegar a los incendios. Actuar rápidamente. O rápidamente sumerjámonos en un mundo en el que podemos imaginar incluso que lo controlamos todo. Si algo va mal, podemos modificar cualquier parámetro. Algún parámetro habrá que cambiar porque ya los almacenes, los voluntarios y las entregas de comida se están haciendo muy habituales. Hemos tenido que peyugar para intentar pasar este momento. La distancia interpersonal se mantenga. Distancia es lo que nos piden que mantengamos, distancia física, pero que siempre haya entre las mesas que nos separan. Un lugar para el cariño y para la valentía. Yo soy de allí, Palestina, contra el olvido. No olvidar también es amar. No olvidan los palestinos que un día como hoy salieron de sus tierras y en las nuestras encontraron un hogar. Es esta tierra de tambores, de flautas y de silbos, de una naturaleza que nos hace gritar, que baila con este mar que cae en el Cotillo, ese pequeño pueblo que hay que sumar a nuestra larga lista. Lugares increíbles. ¿Cómo sería el mundo sin música, sin libros, sin teatro? No sería un lugar tan increíble, sería mucho peor, porque solo la cultura nos hace humanos, nos lleva por un camino que va cambiando, que nos gira, nos eleva y nos llena. Si solo hay que elegir una ruta, que sea una llena de cultura. Pues así nos vamos a despedir hoy en El Camino, un programa nuevo de esta casa que se estrena esta misma noche y además nos propone un viaje por carretera, por los entornos naturales de nuestras islas, una propuesta audiovisual que junto con la música buscan trasladar al espectador en el espacio y el tiempo para volver a recorrer unos caminos que ahora echamos tanto de menos. En El Camino se estrena hoy a las 11:15. Así nos marchamos, enseguida volvemos con la información deportiva. Tus ojos